Hola, buenas tardes. Estamos acá para dar comienzo a la clase número 25 del eje temática del mundo en perspectiva histórica, con la clase en particular del desarrollo del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que vamos a tratar hoy la segunda parte. La primera parte la vimos en la clase anterior. Bueno, para comenzar, el objetivo de esta clase es identificar los nuevos actores del escenario mundial en las dinámicas de Guerra Fría, los procesos de descolonización, desarrollo de movimientos revolucionarios en América Latina, el conflicto en Medio Oriente y la crisis del petróleo. Además, describir los principales procesos económicos de finales del siglo, ya sea la crisis del estado de bienestar y la implementación de las políticas neoliberales. Además, vamos a analizar la caída de los regímenes comunistas en la Unión Soviética y Europa del Este, el fin de la Guerra Fría y la hegemonía de Estados Unidos. Comenzamos entonces. Para contextualizarnos en este periodo, recuerden que esto es la continuidad de la clase anterior, vamos a enfocarnos en este concepto del mundo bipolar. Recuerden que es muy importante, todo el análisis de este periodo tiene que realizarse bajo el prisma de un mundo bipolar. Si ustedes quitan este concepto de la cabeza, se les va a confundir, van a perder la orientación dentro del estudio de este periodo. Así que es muy importante que ustedes mantengan este pensamiento de mundo bipolar cuando estudien este periodo. Recordemos que los polos, los bloques, están representados por una parte el bloque capitalista con Estados Unidos y los países de su órbita, llámese Gran Bretaña, Francia, la Europa occidental, digamos. Y por otra parte tenemos a Rusia, que representa la ideología comunista y que está ampliamente difundida por Europa del Este o Europa oriental. Entonces, a no olvidar estos conceptos, este concepto clave para el estudio de este periodo. Mundo bipolar. ¿En qué fecha estaríamos? Acá estamos, para contextualizar este periodo, estamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya 1945, hasta 1990. Es el periodo de Guerra Fría, es el periodo, la segunda mitad del siglo XX que estamos analizando en este momento. Para comenzar, vamos a revisar los procesos de descolonización en África y en Asia. Acá les presento a ustedes un mapa mundi, en el cual estamos en el año de 1945. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en el año 1945. Y este es el escenario que tenemos posguerra, ¿ya? Con los países colonizados por las potencias europeas. Tenemos, por ejemplo, destacado principalmente las colonias francesas, que dominan todo el centro norte occidental de África, muy claramente. Tenemos también a Gran Bretaña con su dominio tanto en África como en Asia, también en América y Oceanía. Ahí está Australia como una colonia británica, y que lo sigue siendo hasta el día de hoy, con toda su autonomía, pero todavía ellos responden a los mandatos de la reina. Canadá también vive su proceso, también es independiente, pero también rinde la pleitesía correspondiente a la reina. De Inglaterra me refiero. Bueno, y tenemos que España, Portugal, los Países Bajos, Bélgica,
Estados Unidos, son todas potencias coloniales. ¿A qué se refiere con potencia colonial? Se refiere a que estamos ante un país que tiene dominios, algunos le llaman de ultramar, lejanos a sus asentamientos base, digamos, donde ocupan territorios que han sido colonizados previamente. Dentro de las... teníamos entonces que esto es el mundo tal como lo veíamos, era la fecha de 1945, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden recordar que la Segunda Guerra Mundial genera un cambio en el paradigma mundial completo. Recuerden que los países de Europa se empobrecieron, fueron destruidos por la guerra, que Estados Unidos se forja como la nueva potencia, porque la guerra no había sido en su dependencia, digamos, y Estados Unidos tiene la misión de recuperar las potencias europeas, pero las potencias europeas no tienen la capacidad de seguir ejerciendo el colonialismo dentro de África, de Asia, Latinoamérica. Por lo tanto, comienza un proceso de descolonización. Este proceso de descolonización está marcado por factores clave. Por ejemplo, la sociedad europea, digamos derechamente la ONU, apoya la autodeterminación de los pueblos. ¿En qué consiste lo de la autodeterminación? Que cada pueblo es libre y soberano de elegir el camino que mejor los represente. O sea, son capaces de ellos mismos tomar sus propias decisiones. Recordemos que dentro del colonialismo, las decisiones se toman en los estados coloniales, no en las colonias. Y la ONU, a partir de este proceso, empieza a fomentar la autodeterminación de los pueblos. También tenemos que dentro de causas económicas podemos ver el crecimiento de algunas colonias y el surgimiento de burguesías nativas. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que en ciertos lugares, las colonias, se desarrollaron ciertas castas con los personajes autóctonos que se desarrollaban en esa zona, que tuvieron muchas ventajas comparativas con respecto al resto de la población. Tuvieron la oportunidad de una formación europea, con las ideas nuevas, con roces distintos. Recordemos que en África y en Asia no hay un desarrollo pleno de universidades. Si es que las hay, son casos muy acotados. Entonces, si alguien quería tener un desarrollo intelectual superior, debía desplazarse a Europa. Y tal como ocurrió, aquí quiero hacer un símil con el proceso de independencia de América, que nuestros próceres patrios fueron todos también educados en Europa. O sea, ellos tuvieron la oportunidad de conocer una realidad distinta, de empaparse de las ideas revolucionarias. En el caso de la independencia de América, los ideales de la Revolución Francesa, mucha influencia también de la independencia de los Estados Unidos, dentro de lo que sucedió después. En África y Asia tenemos también algo muy similar, que hay burguesías, o sea, grupos de élite, educándose con las nuevas ideas del mundo moderno en Europa, donde está la vanguardia del pensamiento humano. Vamos a mirar un poquito acá un análisis. Les traje el caso específico de África y podemos ver que existen las colonias coloreadas con los distintos potencias coloniales. Por ejemplo, Francia nuevamente toma el color azul, los colores rojizos, las colonias inglesas. Bélgica también está representada con los colores rosas, anaranjados las italianas, verde las portuguesas. Y en esta imagen nosotros podemos ver cómo se genera en un efecto dominó, en un efecto carambola, digamos,
la independencia de todas las naciones de África. Recordemos que acá hay procesos que son pasivos, pacíficos, de independencia, y también otros procesos que se desarrollaron a través de conflictos armados. Por ejemplo, tenemos el caso de Argelia, tenemos el caso de Angola, donde se libraron cruentas guerras por la independencia con sus estados coloniales. También tenemos el caso de Namibia, y también tenemos el caso especial de Sudáfrica, en el cual se forja la figura de Nelson Mandela, oprimido durante casi 30 años, aprisionado, hasta la década de los 90, donde él es puesto en libertad y se termina un poco el colonialismo inglés que había sido impuesto mediante el apartheid. Así que podemos revisar que hay muchos casos puntuales, pero un proceso de independencia que se da básicamente en 2 décadas. O sea, en 2 décadas tenemos que toda África pasa de ser un estado colonial a convertirse en naciones independientes. Recordemos que todo esto nosotros lo estamos viendo bajo el prisma del mundo bipolar. Entonces ahora ustedes dirán, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, emergen 2 potencias, la potencia capitalista, la potencia comunista, y ellos comienzan a empujar a las descolonizaciones de África y Asia, también del Caribe y otros lugares, pero en particular nos vamos a centrar en los procesos. Tenemos estas 2 potencias empujando a las potencias coloniales de antes de la guerra a liberar sus colonias. Y ustedes dirán, oh, qué buenas son estas nuevas potencias en el mundo. Pero, ¿cuál vendría siendo sus intereses? Recuerden que aquí nunca terminan de competir estas potencias. Nunca. Por lo tanto, nosotros tenemos que vamos a pasar de un colonialismo a una independencia en el cabo de 2 décadas para caer en lo que nosotros vamos a llamar el neocolonialismo. Y aquí les represento con una figura. También les traje una definición según la RAE de lo que significa neocolonialismo. Y pasamos a ella, la define como el predominio e influencia, especialmente en el campo de la economía, por parte de antiguas potencias coloniales, como recién les nombraba. Naciones poderosas, como estas nuevas superpotencias emergidas después de la Segunda Guerra Mundial, y además le suma la presencia de empresas internacionales sobre países descolonizados o en vías de desarrollo. Haciendo un poco el análisis de esta imagen, nosotros podemos apreciar que la representación de África está dada por un saqueo total. No dejaron nada en África, se llevaron hasta las piedras. Sigue pasando, claramente. Pero en este proceso de neocolonialismo hay claves en el desarrollo, en las características. Por ejemplo, dentro del colonialismo teníamos que había una influencia directa en las políticas de desarrollo de las colonias. Ahora, en este nuevo colonialismo existe la sensación de independencia de estos territorios descolonizados para pasar a un control más bien político, económico, indirecto. O sea, el dominio económico es, digamos, directo, pero no se realiza bajo una presencia permanente de estas nuevas potencias en los estados neocoloniales. ¿Estamos claros entonces en lo que estamos viendo? Ok.
Vamos a ver entonces lo que significa el concepto de neocolonialismo como la nueva forma de ejercer el dominio sobre las potencias descolonizadas o también países en vías de desarrollo. De aquí vamos a saltar, del neocolonialismo, vamos a saltar a otro concepto clave en este periodo, que es el concepto de tercer mundo. Para desarrollar este concepto, les traje una figura en la cual, analizando, podemos determinar muy clara y didácticamente qué es lo que es el tercer mundo. Tenemos, primero, el primer mundo, que digamos el primer mundo es quien hace esta categorización del resto del mundo, que vendría siendo las potencias capitalistas, representadas principalmente, como ustedes saben, Estados Unidos, podemos ver en el mapa, está Canadá, está Australia, está toda Europa occidental, está la parte nórdica, podemos ver Dinamarca, Suecia también, el Imperio Otomano. Todos ellos representan el primer mundo, que son los países asociados al Pacto de Varsovia, adherentes a las ideas del capitalismo. Por otro lado, tenemos en rojo al segundo mundo. Podemos ver que claramente está la zona euroasiática, el dominio de Rusia, también está China, todos los países de Oriente Medio, todos ellos conformando el segundo mundo. Entonces tenemos que en el primer mundo está la esfera de órbita capitalista. En el segundo mundo está la esfera de órbita comunista. Para dejar en el tercer mundo a los países no alineados, que no adhieren a ninguna de estos dos bloques gigantescos y poderosos. Tenemos por una parte a América Latina, incluyendo México y todos los países de Centroamérica, salvo Cuba. Recuerden lo que se había dado durante el proceso de la Revolución Cubana. Tenemos que América Latina forma parte del tercer mundo al no ser una zona alineada con ninguno de los bloques. África es la misma situación. Dentro de Asia también lo vemos, por ejemplo, en la India o en las zonas del Medio Oriente. Entonces tenemos que el concepto del tercer mundo tiene a los países no alineados, con características particulares, ya sean países en vías de desarrollo, países descolonizados, con precario desarrollo tecnológico industrial y enfocados a salir del subdesarrollo, más que otra cosa. Este concepto del tercer mundo entrega a las superpotencias una ambición, porque claro, son países poco desarrollados, pero sí son muy ricos en materias primas, por ejemplo. No hay productos ya muy elaborados, pero sí hay mucha materia prima. Recuerden que en América tenemos la Amazonía. En el caso de Chile somos ricos en minerales, cobre, en su momento el salitre, ahora el litio, carbón en algún momento, los bosques en el sur, madera de muy alta calidad. Con respecto a África también tenemos todo el desarrollo de lo que es el comercio con diamantes, mucha riqueza confinada en esta zona. Por lo tanto, la riqueza, ustedes saben, que abre inmediatamente el apetito de los ambiciosos. Tenemos también el concepto de tercer mundo. Espero que estén claros con lo que significa el concepto del tercer mundo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Para continuar adelante. Igual al final de la clase podemos devolvernos a revisar todos estos procesos. Bueno, ahora ya sabemos que América es parte del tercer mundo y que entra a la disputa de las zonas de influencia del mundo bipolarizado.
abre los apetitos del bloque capitalista, del bloque comunista. Ya sabemos lo que pasó en Cuba como zona de influencia del bloque capitalista, comunista, perdón. Y como Estados Unidos, el bloque capitalista, a partir del Plan Marshall, empieza a detener el proceso, el avance de todas las ideas comunistas dentro del sector. Y para representar esto tenemos que en Perú, por ejemplo, se crean unas guerrillas, se crea el Sendero Luminoso. En Brasil, el MR8, en Venezuela, en la Argentina, los Montoneros, en Uruguay, los Tupamaros. Movimiento del cual fue adherente el presidente Pepe Mujica de Uruguay. Estuvo preso al borde de la locura y luego con la vuelta a la democracia, el fin de la Guerra Fría, pudieron retomar las libertades individuales y él se consagró como un político muy importante en la región. También tenemos que en Bolivia el Ejército de Liberación Nacional, en Chile el MIR funcionó también antes de la victoria electoral del presidente Salvador Allende. El VIR. Recordemos que todos estos grupos que yo les estoy nombrando buscaban un camino al socialismo, pero mediante la fuerza, mediante el uso de armas. Que es como lo consagran los manuales del comunismo. Rusia, la Unión Soviética, venció, impuso las ideas de corte socialista a través de una guerra. En China también se libró una guerra para configurar lo que fue la República Popular China, que es vigente hasta hoy en día, con su máximo exponente Mao Zedong. Y acá en América Latina muchos pensaron que era el proceso natural que podía seguir adelante, viendo estos ejemplos de las grandes potencias que se habían consolidado como los líderes del movimiento comunista en el mundo. Entonces tenemos que hay un escenario. Lo entretenido de este periodo histórico es que tenemos que están pasando muchas cosas en forma simultánea. Ya ven, estamos analizando el caso de África, estamos analizando el caso de América Latina, estamos analizando el caso de Asia. En todos los lugares se estaba desarrollando este proceso de forma paralela. Vamos a pasar ahora revisando un poco lo que fue el conflicto en Medio Oriente. Ustedes saben que este conflicto de Guerra Fría se desarrolla en las más distintas esferas, en los más distintos escenarios mundiales. Como les decía, África es un escenario, América Latina es un escenario, y ahora vamos a pasar un poquito a revisar lo que estaba ocurriendo en Oriente. Con unos pequeños datos. En 1947, la ONU decreta el Estado israelí. ¿A qué se refiere el Estado israelí? Al Estado judío. ¿Cómo se decreta? Se decreta un poco en compensación por todo lo que había sucedido anteriormente. Con el Holocausto judío, ya sabemos las violaciones a los derechos humanos que se generaron en los campos de concentración nazi, especialmente direccionados hacia la población judía. Ojo que no era solo a la población judía, también había otro tipo de enemigos, por ejemplo los comunistas en la Alemania nazi. Bueno, era un tema que se venía trabajando desde hacía un tiempo ya. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Churchill había tenido unos primeros antecedentes con respecto a la entrega, a la conformación de un Estado israelí. Y después de la Segunda Guerra, un poco en compensación, se les entrega a Israel soberanía sobre territorio palestino. Entonces nosotros podemos apreciar que tenemos una imagen del territorio palestino en el año 1944. Luego del plan de la ONU, tenemos que en 1947 la ONU había planificado entregar a Israel
una división, una segregación del territorio palestino para la convivencia de la comunidad judía en territorio israelí. Recordemos que Palestina es básicamente un territorio musulmán, también con alguna presencia del catolicismo, pero mayoritariamente musulmán. Entonces tenemos que para el 47... ya Israel con el plan abarcaba prácticamente el 50%. Tenemos que entre los años 49 y 67 las expansiones de Israel mediante guerras, conflictos armados, y ahí no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente lo vamos a mencionar: el conflicto del Canal de Suez, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, que se producen a través de este periodo. Y también les tengo una imagen ya final con lo que ha sido el desarrollo hasta hoy en día del avance israelí dentro de territorio palestina. Tenemos la Franja de Gaza como una de las pocas zonas que siguen siendo de dominio musulmán, palestino. Esta irrupción israelita en Medio Oriente comienza a generar conflictos con sus vecinos musulmanes. Egipto, Siria, Libia. Muchos países entran en guerras constantes con Israel. En este momento, Israel cuenta con el apoyo del bloque capitalista. ¿Ya? Recordemos que estamos en un mundo bipolar. Todo lo que estamos analizando hay que mirarlo desde un prisma bipolar. Israel cuenta con el apoyo de la esfera capitalista, ya sea Gran Bretaña en algún momento más, en algún momento menos, Estados Unidos siempre con el aporte tecnológico, y las distintas potencias. Por lo tanto, también tenemos que se genera la contraparte. En el mundo bipolar, siempre existe esta dualidad, que por una parte tenemos el bloque capitalista y por otra parte tenemos al bloque comunista. Dentro de la guerra de los 6 días, Libia, Siria, Israel. Me parece que también participó Egipto. Un poco hay que revisar este periodo como Israel contra el bloque de vecinos musulmanes que tiene. En todos estos conflictos es Israel contra sus vecinos musulmanes. En todos. Bueno, y tenemos que esto genera la conflictividad, una zona muy beligerante, un espacio en el cual se van desarrollando conflictos permanentemente hasta el día de hoy. Nos vamos a acotar solo en el espacio que estamos analizando, pero hasta el día de hoy sigue siendo una zona muy álgida en conflictos bélicos. La comunidad palestina sigue reclamando sus derechos por la zona de Jerusalén y Belén. Bueno, pero en este momento tenemos que hay un conflicto latente en la zona del Medio Oriente, donde además, curiosamente, está toda la zona petrolífera árabe, ¿cierto? Lo que va a llevar a, en determinado momento, y producto de la guerra de Yom Kippur, que también es entre los mismos actores que estuvieron en todos estos procesos de conflictos bélicos, y con actores me refiero por una parte Israel, como les decía antes, y por otra parte al mundo islámico que rodea a Israel, ya sea Egipto, Libia, Siria, entre otros. La guerra de Yom Kippur fue un poco la respuesta a la guerra de los 6 días, entre los mismos actores. Y lo que generó una reacción de la Liga de Países Árabes, que estaba unida también en la OPEP, que es la Organización de Productores Exportadores de Petróleo. Para hacer un poco la contextualización de este momento, recordemos que el petróleo es la principal fuente de energía
del mundo occidental. Y hasta este momento el petróleo se había mantenido siempre con una estabilidad de precios, lo que permitía, esta estabilidad permitía el desarrollo, el crecimiento económico, el crecimiento sustantivo de las potencias más industrializadas. Por ejemplo, como dato quiero entregarles que en este momento, 1973, Estados Unidos consume el 33% del petróleo mundial. 33%, o sea, un tercio de la producción de petróleo mundial está destinada al consumo de Estados Unidos para el desarrollo de sus industrias. Recordemos que Estados Unidos es la potencia hegemónica de Occidente, el capitalismo. Lo que había fomentado el crecimiento sostenido de Estados Unidos, para la redundancia. Sí, Venezuela es parte de la OPEP ahora. Entonces, la OPEP, en reacción a todo el conflicto que estaba sucediendo en el sector de Medio Oriente, donde los países árabes, los países musulmanes, estaban siendo atacados por Israel, en su soberanía me refiero. Israel, que contaba con el apoyo del bloque capitalista, llámese nuevamente Estados Unidos y sus aliados, la OPEP en el 73 opta por generar un bloqueo a las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos. ¿Y cómo es la forma que la OPEP o la Liga de Países Árabes puede darle este golpe a Estados Unidos? Es mediante el petróleo. Entonces se genera una especie de embargo con la suma, el aumento sustantivo de precios del barril de petróleo, que se llega a cuadruplicar en el proceso de un año. O sea, tenemos que el petróleo, que había sido en un nivel muy estable durante 30, 40, 50 años atrás, tiene un alza de sus valores sostenido hasta llegar a cuadriplicarse. Recordemos también que Estados Unidos estaba bajo las premisas del estado de bienestar, las políticas keynesianas, el modelo keynesiano, en el cual el Estado sí tenía cierta regulación dentro de los procesos productivos, seguridad social. Digamos, las necesidades básicas deberían haber estado cubiertas por el modelo de estado de bienestar. Pero el modelo de bienestar claramente tenía ciertas limitaciones. El modelo de bienestar estaba pensado para una economía de pleno empleo. Estaba pensado para condiciones óptimas del desarrollo. En esas condiciones la economía, los estados de bienestar podían satisfacer todas sus premisas, digamos, en cuanto a necesidades básicas cubiertas. Educación, salud, entre otras. Entonces tenemos que la crisis del petróleo, generada por el conflicto del Medio Oriente, golpea muy fuerte a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos no aparecen, ya estaban muy presentes, pero toman relevancia los detractores del modelo de estado de bienestar, con nuevas premisas diciendo que él es exacerbando lo malo, poniendo en evidencia que el estado de bienestar no era capaz de resistir una crisis como la que se estaba viviendo. Estados Unidos entra en un proceso de recesión. El gasto público del estado de bienestar es muy alto porque tiene que cubrir las necesidades básicas de las personas que no trabajan. Llámese niños, llámese también mujeres. Digamos que hasta este momento las mujeres no habían entrado de lleno en el mundo laboral, por lo menos en Estados Unidos. Todavía había una visión un poco de la segregación de roles a partir de los géneros. O sea, el hombre como cabeza de hogar, trabajando, proveedor,
de recursos, y la mujer más dedicada a la casa, a actividades sociales o a actividades de altruismo dentro de la socialité, digamos. Pero no había una inmersión potente de la mujer aún en el mercado del trabajo. Cosa que comienza a cambiar en este momento, pues esta crisis en Estados Unidos lo golpea tan fuertemente, que cambia por una parte el modelo, su paradigma de desarrollo, que era, como les digo, el modelo de bienestar, para darle paso a las políticas neoliberales de economía. Entonces acá les puse un poco una imagen, una caricatura de cómo en un efecto dominó o en una consecución de resultados pasa que tenemos que la Segunda Guerra Mundial tiene como principales víctimas a la población judía. La población judía es un poco recompensada por todo el sufrimiento del Holocausto, con un espacio, un territorio para el desarrollo de una nación israelí. Tenemos que el desarrollo de esa nación israelí genera un conflicto en toda la zona del Medio Oriente. Tenemos que el conflicto en la zona de Medio Oriente afecta directamente a la producción de petróleo y a los países productores y exportadores de petróleos unificados en la OPEP, y que repercuten todas estas medidas en la sociedad capitalista que se desarrollaba en Estados Unidos. Esta crisis que es generada marca la muerte definitiva del estado de bienestar. Pero ojo, estamos hablando de Estados Unidos. Porque en países distintos de Europa Occidental, tenemos que se desarrollaron, que siguieron adelante con premisas del estado de bienestar hasta estos días. Hay estados en que el estado de bienestar sigue siendo el paradigma. Pero en Estados Unidos este es el momento clave. Estamos hablando del 73, de la década de los 70, la primera mitad de la década de los 70, entre 70 y 75, en que se produce todo este proceso y que termina como principal víctima el estado de bienestar. Entonces podemos ir ahí a la muerte del estado de bienestar. Y el estado de bienestar muere para dar paso a las políticas del neoliberalismo, que es un concepto que se había acuñado ya durante los años 30, pero que había estado un poco estancado para resurgir en este periodo con todo el auge. Habían universidades en Estados Unidos, hay un principal mentor, un teólogo de este modelo neoliberal que se llama Milton Friedman, que a partir de su cátedra en la Universidad de Chicago formó a una generación de economistas bajo el paradigma del neoliberalismo. Entonces tenemos que el neoliberalismo representa un quiebre total con el estado de bienestar, con las políticas del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque recordemos que en el estado de bienestar había cierto proteccionismo económico. A diferencia del neoliberalismo, se produce un periodo de apertura a mercados externos, cosa que no se había visto antes. También, como punto de comparación, el gasto público dentro del estado de bienestar era un gasto público alto. Como les decía antes, el Estado se preocupaba de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Y pasamos a una reducción sostenida y sistemática del gasto público. El fomento de la iniciativa privada. O sea, nuevamente tenemos que el Estado pierde presencia dentro de las cuotas de producción, dentro de la regulación del mercado. Lo que causó la crisis del 29 había sido remediado con la intervención del Estado. Y ahora una nueva crisis venía a sacar al modelo de Estado de bienestar para darle paso a
no sé si una regresión, pero sí volviendo un poco a confiar mucho más en la autorregulación del mercado. También tenemos que esto va muy de la mano con la flexibilización y precarización del mercado laboral. O sea, se pierden un montón de beneficios que se habían ido adquiriendo a través de la presencia de sindicatos, a través de la presencia de leyes sociales, para dar esta precarización del trabajo que, como bien les decía, es una de las características claves de los lugares donde se ha desarrollado el modelo neoliberal. Quiero aquí un poco hacer un análisis de imagen y mirar esta caricatura que tenemos por una parte al pueblo, ya lo podemos ver flaco, escuálido, raquítico. Tenemos, por otra parte, dentro de los comensales de esta mesa, al gobierno, que se dedica básicamente a servir, a engordar el sistema bancario. O sea, por una parte, engorda el sistema bancario y por otra parte, adelgaza al pueblo, que lo priva de toda esta beneficios que habían adquirido previamente, y pasan a este nuevo modelo del neoliberalismo. Como recuerden, muy importante la figura de Milton Friedman en este periodo. Recordemos también, y un poco apunte, yo sé que esto ya lo vieron cuando estaban viendo a Chile en el escenario mundial, en el eje de Chile en el escenario mundial, pero ahora que estamos revisando al mundo en la perspectiva, quiero volver un poco a Chile, porque Chile se volvió un poco el laboratorio de el desarrollo de estas políticas neoliberales. Recordemos que en 1973 se produce un golpe de Estado y comienza la dictadura cívico-militar de Pinochet, con un cambio de paradigma total del modelo de desarrollo que venía planteando el presidente Salvador Allende. Ustedes saben, el presidente Salvador Allende venía con todas las ideas del comunismo y el desarrollo de la sociedad a partir del modelo marxista, y Pinochet hace un quiebre definitivo. Su irrupción fue traumática. Digamos, cortó todos los vínculos de lo que se venía generando, no solo con el presidente Salvador Allende, sino que también con las políticas que había generado antes el presidente Eduardo Frei, que recordemos también fue asesinado por el aparato militar, cívico-militar. Entonces tenemos que Chile se convierte en una especie de laboratorio. ¿Por qué? Porque la Universidad Católica de Chile, en una especie de convenio con la Universidad de Chicago, mandó muchos economistas a desarrollar estudios en lo que era el desarrollo del neoliberalismo, a tomar clases con Friedman, básicamente. Y bueno, todos estos economistas vuelven a Chile, encabezados por el señor Hernán Vigi. También tenemos a José Piñera, tenemos a un montón de otros personajes que se dedicaron a desarrollar las políticas del neoliberalismo en Chile. Recuerden que esto es con estas mismas características, y vamos a ver que en Chile se empiezan a privatizar empresas del Estado, empresas de primera necesidad, el factor energético, se empieza a privatizar la salud, se empieza a privatizar los fondos de pensiones, se comienza a privatizar la educación, cosa que incluso el mismo Milton Friedman no estaba tan de acuerdo. Él sabía que habían cosas que no se podían dejar en manos de privados, por ejemplo la salud. En Chile fueron un paso más adelante y privatizamos también la salud. Tiene estas características del neoliberalismo. Entonces nosotros
que estamos viviendo en Chile, que sabemos perfectamente cuáles son las características de una sociedad neoliberal como la que estamos viviendo nosotros actualmente. Nos sirve mucho para comprender lo que fue este periodo en su cambio de paradigma. Bueno, todo esto está pasando en el escenario mundial. Vamos a ver que mientras el bloque capitalista y el bloque comunista se estaban enfrentando en las más diversas esferas y escenarios del mundo globalizado, vamos a ver que la Unión Soviética empieza a vivir una especie de declive. Una especie de declive, claro. Estamos en presencia de dos modelos totalmente distintos de desarrollo, que si bien competían por tener una hegemonía mundial, estaban en constante competencia y se iban desarrollando muy en paralelo, pero con paradigmas político-económicos muy distintos. Para analizar un poquito la declive de la Unión Soviética, tenemos que revisar el centralismo de las instituciones soviéticas. Recordemos que a diferencia, como lo decía el cuadro comparativo cuando revisamos las características en la clase anterior, había que por una parte el Estado tenía un rol preponderante, centralizador de la actividad económica, el bloque comunista, pues en el bloque capitalista el Estado se hacía un poco aparte, dejando que el mercado se regulara a través de la oferta y la demanda. Este centralismo en la Unión Soviética generó un aparato burocrático inmenso. No sé, para un poco ejemplificar, no sé, necesitabas en una oficina pública una caja de corchete y el aparato burocrático tenía que partir de tu oficina a tu jefe y pasar por distintas instancias hasta llegar a alguien en el Kremlin que aprobara la compra o la producción de esos corchetes que necesitaba tu oficina. Entonces se perdía mucho tiempo. Es muy costoso mantener un aparato burocrático tan grande. Lo que genera pérdidas constantes y aparte te limita un poco en el desarrollo, porque claro, como el ejemplo que yo les doy de una caja de corchetes, si no tienes el corchete no puedes juntar el informe que te está pidiendo cierta persona. Va demorando todo el proceso. El aparato burocrático tiene muchas trabas. También tenemos que durante fines de los 70 también la Unión Soviética se ve afectada por una crisis siderúrgica. O sea, el acero que era necesario para el desarrollo industrial ruso, empezó a bajar de ley, empezó a costar más conseguirlo. También se mezcló con la crisis del petróleo que ya habíamos hablado antes, que si bien no afectó tan directamente al bloque soviético, sino que afectó más al bloque capitalista, de todas formas tuvo repercusiones. También durante el mismo periodo hay una crisis agrícola. Y estamos hablando de los años 80. Tenemos también la crisis ambiental, sanitaria, energética, que se desarrolló a partir del desastre de Chernobyl. Recordemos, Chernobyl está en Ucrania, que era una planta nuclear para producir energía eléctrica, que entregaba energía eléctrica a un vasto sector de la esfera capitalista. Era una planta muy moderna. Recordemos también que dentro de la Unión Soviética habían muchas plantas, no era la única.
Pero en esta en particular se generó una catástrofe por un problema de protocolo, al parecer, y de la inoperancia. También un poco relacionado con el mismo sistema burocrático que hacía todo más lento. Independientemente de las causas del desastre de Chernobyl, las consecuencias del desastre de Chernobyl para la Unión Soviética fueron tremendas. Cuando el resto del mundo se dio cuenta de que había quedado esta debacle en Chernobyl, no sabían que era Chernobyl específicamente, pero sí sabían que había radiación esparciéndose por el mundo. Las agencias europeas, incluso Estados Unidos, se dieron cuenta, pidieron explicaciones al Kremlin. El Kremlin no tuvo más que reconocer lo que estaba pasando y tomar medidas. Las soluciones fueron de costos altísimos, exorbitantes para el periodo. No solo en términos de vidas humanas, que sí fueron muchas las vidas humanas que se perdieron dentro de esta catástrofe, sino que también en términos económicos. Solucionar el tema de Chernobyl costó millones y millones y millones de dólares. Generó un vacío fiscal tan grande que si sumado a todas estas causas, de todos estos antecedentes, pone a la Unión Soviética en un punto de inflexión para el futuro. Bueno, también en este periodo tenemos que muere Nikita Khrushchev, que era el líder soviético, y aparece la figura de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, líder soviético del final de la Guerra Fría, viendo todos los antecedentes, sabiendo que el modelo soviético no seguiría resistiendo, empieza con una serie de transformaciones en su política. Y crea lo que se llamó la perestroika. La perestroika, que en su traducción al español significa reestructuración. Y se refiere específicamente a la reestructuración de las políticas económicas. O sea, una apertura de la economía soviética hacia Occidente. O sea, rompe un poco el paradigma de proteccionismo que habían desarrollado hasta ese entonces, del control del Estado sobre los diversos medios de producción, para tomar ciertas características del bloque capitalista. Por otra parte, recordemos que en Rusia es un régimen más bien totalitario, muy hermético, con mucho control sobre las libertades individuales, sobre la comunicación, sobre la prensa, y genera esta otra este otro criterio que va de la mano con la perestroika, que es el glasnost. El glasnost básicamente es una apertura de los medios de comunicación. O sea, hasta este punto, las noticias que corrían en Rusia eran todas manipuladas desde el aparato central. Todo tenía que pasar por el Kremlin o por su satélite, digamos, pero había una televisión central, un canal de televisión, las radios también estaban sometidas no quiero decir censura, pero sí quiere decir que estaban enfocadas a transmitir las ideas de el gobierno. Claro, acá un poco leyendo el chat, alguien me hace una observación sobre lo que sería lo que está pidiendo China. China hace rato que está en un proceso de apertura también. Chile tiene una economía social de mercado, aunque sigue reconociéndose como un régimen comunista. Es un proceso un poco aparte de lo que estamos viendo. Y paralelo, pero un poco aparte, porque China logra tener la predominancia hasta el siglo XXI. Nosotros recuerden que estábamos viendo el final del siglo XX.
Bueno, entonces tenemos estas dos políticas que al final terminan dando un poco el inicio del fin de lo que fue la Unión Soviética para llegar a 1991 con Gorbachov, firmando el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para dar paso a lo que conocemos hoy como la Federación Rusa. Que es un régimen adoptando muchas de las características que tiene el bloque capitalista, sin dejar su esencia de lado por lo demás. Entonces tenemos que la perestroika, el glasnost, marcan un poco el fin y también tenemos que el fin de la Guerra Fría, como hecho físico puntual, está marcado por la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania. Como nosotros lo habíamos visto antes, acá tenemos algunas imágenes de, no sé, pues me llama mucho la atención, por ejemplo, la imagen que tenemos abajo de un hombre con un martillo tratando de botar un muro de concreto que tiene una tecnología o una capacidad de resistencia impresionante. O sea, cómo el ciudadano se sentía con el vigor de poder botar con un martillo este muro luego de levantada la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín representa la unificación de Alemania. Recordemos que Alemania estaba separada en dos bloques, que por un lado teníamos el capitalismo representado por la división que había hecho Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y por el otro lado teníamos el bloque soviético. Esto permite la reunificación de un pueblo que fue segregado por potencias extranjeras. No digamos que la parte socialista, comunista de Alemania botaron el muro y siguió existiendo tal cual, sino que la parte capitalista de Alemania fue absorbiendo cada vez más todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y bueno, tenemos un poco que esto marca como hito el fin de la Guerra Fría. Voy a leer un poquito de preguntas. El muro de Berlín no representa la caída del comunismo, lo demuestra la gente del lado socialista arrancada al capitalismo. Sí, claro. El muro de Berlín en la práctica es el hito que marca el fin de la hegemonía comunista. Hay paradigmas, incluso luego del fin de la Guerra Fría y la hegemonía de Estados Unidos, a ciertos intelectuales, bueno, proclaman el fin de la historia. Hay un japonés americano, Francis Fukuyama, si mal no recuerdo, que él propone la idea del fin de la historia. O sea, todos los antecedentes atrás quedaron y vamos en el futuro con una sola línea, que es el paradigma del capitalismo exacerbado, del neoliberalismo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Profesor, ¿se va a pasar toda la clase hablando acerca de Rusia? Sí, fíjate, porque es el tema que nos convoca, la Guerra Fría. Recuerden, la segunda mitad del siglo XX con esta bipolaridad. Hubo una tremenda migración de alemanes democráticos a Rumania, vía Rumania. Sí, claro. En la práctica, el desarrollo del modelo económico capitalista fue mucho más fructífero que el desarrollo del modelo económico comunista. Mientras el comunista tenía sus necesidades básicas cubiertas, pero no mucho más que eso, en el modelo capitalista se podía seguir avanzando. O sea, ya dentro de la pirámide de necesidades se cubrían las necesidades básicas para poder, no sé, no solo tener un auto, sino que tener un auto con mayores prestaciones de seguridad, por ejemplo. No sé, tener un auto deportivo, cosas totalmente innecesarias. Digamos que el bloque comunista se enfoca en lo necesario,
para el desarrollo, en cubrir las necesidades básicas y no mucho más. En cambio, en el bloque capitalista, las necesidades básicas son cubiertas y eso te da la posibilidad de seguir sumándole necesidades nuevas, digamos, que no son de primer orden, pero cuando ya tú te vas acostumbrando, no sé, a comer cierta marca, no vuelves a bajar a comer otra, o a tener una variedad en elección. Siempre las necesidades van subiendo. El liberalismo es lo mismo que el capitalismo, están muy relacionadas, pero el capitalismo tiene una connotación económica. El liberalismo tiene una connotación ideológica, pero están relacionadas. Siempre se relaciona el liberalismo con el capitalismo. El capitalismo es más globalizado que el comunismo. Ahora sí, claro, recordemos que nosotros estábamos viendo la polarización del mundo. Y al perder la Guerra Fría, al declararse la caída de la Unión Soviética, al declararse la caída del muro de Berlín, todas las potencias satélites relacionadas a la Unión Soviética, muchas de ellas incluso entran al Pacto de Varsovia, a la OTAN. Por lo tanto, tenemos que hay un vuelco muy grande dentro de lo que es este contexto. Y en el día de hoy, digamos que el capitalismo se ha expandido por Europa, por África, ya no tiene una contraposición clara. Ahora está apareciendo China como una contraposición. No sé, ha aparecido también los países islámicos, los productores de petróleo, pero no al nivel de lo que fue esta confrontación entre el capitalismo y el socialismo. ¿En qué año fue la caída del muro de Berlín? En 1989 cayó el muro de Berlín y se firmó el fin de la Unión Soviética en 1991. Hay un dicho popular que dice: el capitalismo convierte los lujos en necesidades y el comunismo convierte las necesidades en lujo. Nunca había escuchado ese dicho, pero créeme que me hace mucho sentido y refleja muy bien lo que te estoy contando, de cómo las aspiraciones personales también te llevan a querer desear más. Si tú estás viendo que el confort del otro lado del muro de Berlín estaba tan exacerbado y tú tan precariamente sobreviviendo, claro que vas a querer tener lo que el otro tiene. El lujo es una necesidad para el sistema capitalista. Muy buen dicho, lo voy a adoptar como propio. Vamos directo a una depredación mundial capitalista de las manos ¿sabes qué? El neoliberalismo, que reduce la intervención estatal, le da rienda suelta a las empresas para desarrollar sus políticas, no sé, en efectos medioambientales. Podemos trayéndonos un poco a lo que pasa en Chile, que no siempre el bien común prima para tomar decisiones económicas. Por ejemplo, tenemos todo lo que pasa en la zona de Ventanas con la contaminación, no sé, en la zona norte con la explotación minera y cómo ha consumido las napas subterráneas que mataron la pampa del Tamarugal. Por ejemplo, las ambiciones individuales de las empresas son mucho más potentes que el bien común, digamos. Entonces tenemos finalmente la hegemonía de Estados Unidos dominando todo el mundo. Y aquí veníamos un poco a la pregunta anterior. ¿Se globalizó el capitalismo? Se globalizó. Está representado en esta imagen porque ya no tiene una fuerza de contraposición. ¿Qué tan abierto era la URSS al mundo y cómo definir el libre mercado? ¿Cómo definiría el libre mercado? ¿Cómo definiría la URSS el libre mercado? ¿Cómo lo defino yo? La URSS estaba abierta al mundo, ¿en qué sentido? En el sentido de que quería ampliar su zona de influencia siempre. Quería replicar su modelo en los distintos puntos de conflicto. Y con respecto al libre mercado, el libre mercado, para resumirlo, para no hacerlo tan complejo, es resumir que la oferta y la demanda son las que controlan los mercados.
Eso es un libre mercado, sin intervención estatal. Entonces Estados Unidos logró implementar el modelo económico al mundo casi entero. Correcto, correcto. Estados Unidos ha expandido y la influencia de Estados Unidos, la zona de influencia de Estados Unidos desde 1990 hasta la fecha ha ido creciendo, porque la hegemonía oriental de Rusia terminó. ¿Hay alguna denominación para el comunismo chino que igual está inmerso en alguna manera en el capitalismo? Sí, el capitalismo chino, la República Popular China, tiene una visión mixta, que para el exterior se comporta como un país capitalista y al interior se comporta como un país comunista. ¿Qué pasará cuando China sea la primera potencia mundial? La historia no se puede predecir. Los procesos humanos, sí, uno puede pensar en ciertas directrices, pero habrá que esperar a ver lo que pasa. Espero que sean solo cosas buenas. Bueno, vamos a pasar a los ejercicios, ¿ok? Para dar un poco el cierre a esta clase. Todos concentrados, respiren profundo, relájense. Piensen que ustedes tienen que rendir una prueba de selección universitaria y es muy importante que estén tranquilos a la hora de responder. Ejercicio número 1. En forma paralela a la Guerra Fría y en parte debido a las consecuencias que esta misma ocasionó, se desarrolló un proceso de descolonización a escala mundial, el proceso que revisamos al comienzo de esta clase. Teniendo en cuenta las características de este proceso, ¿cuál o cuáles de los siguientes factores explican el desarrollo de estos movimientos independentistas en los antiguos territorios coloniales? 1. La influencia ejercida por la ONU, que fue partidaria de los procesos de autonomía e integridad territorial de las naciones. 2. El retorno a la aplicación de políticas expansionistas por parte de los estados europeos que resultan derrotados en la Segunda Guerra Mundial con el fin de impulsar su desarrollo económico. Y 3. Apoyo militar y financiero que brindaron los Estados Unidos y la Unión Soviética a los territorios denominados debido a que su emancipación significaba la oportunidad de expandir sus zonas de influencia. Les dejo unos segunditos para que puedan pensar en una respuesta, analizar lo que le están preguntando, muy importante. Vamos a ver la respuesta en este momento. Respuesta correcta, la respuesta D. Y veo que estuvieron muy oportunos en la respuesta, correcto. Los felicito, se ve que están concentrados. Vamos a revisar entonces. Las alternativas correctas son solo 1 y 3. La influencia ejercida por la ONU, que fue partidaria de los procesos de autonomía e integridad territorial. Recordemos que la ONU promovió la autodeterminación de los pueblos. Después de 1945. Y con respecto a la 3, el apoyo militar y financiero que brindaron los Estados Unidos y la Unión Soviética a los territorios denominados, debido a que su emancipación significaba la oportunidad de expandir su zona de influencia. Y eso es un poco lo que habíamos conversado antes, de que, claro, muy buenos ellos, apoyaron la descolonización, pero para poder ellos añadirlo a sus propias zonas de influencia. ¿Por qué no la 2? El retorno de la aplicación de las políticas expansionistas por parte de los estados europeos que resultaron derrotados en la Segunda Guerra Mundial con el fin de impulsar el desarrollo económico. Recuerda que los estados colonialistas europeos se vieron muy debilitados al cabo de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de las presiones internacionales, ya sea desde la ONU o desde estos dos bloques, nunca pudo retomar su aspiración colonial. Vamos a un siguiente ejercicio. A fines del siglo XX se asistió a una serie de cambios relevantes para el desarrollo futuro de las relaciones internacionales. Uno de ellos fue el derrumbe de la Unión Soviética.
¿Qué consecuencias tuvo este proceso en el ámbito económico? A. La adopción del modelo de planificación centralizada en América Latina. B. El establecimiento de tratados de libre comercio entre Rusia y Estados Unidos. C. La disminución del comercio internacional entre Europa y Rusia. D. La expansión de la economía de mercado en Europa del Este. Y E. Una fuerte recesión económica en el continente asiático. Vamos a darle unos minutos para que analicen, para que tomen su decisión. Ya, vamos a revisar ahora la respuesta correcta, que sería la letra D. Expansión de la economía de mercado en Europa del Este. Recuerden que la Europa del Este era la zona de influencia soviética. A la caída del muro de Berlín, muchas de estas nuevas zonas independientes abrazaron los ideales del capitalismo. Entonces lo que resulta en una expansión de la economía de mercado a la Europa del Este. ¿La adopción del modelo de planificación centralizada en América Latina? No. Recuerden que América Latina siempre está bajo la influencia de los Estados Unidos y sus políticas de descentralización. El establecimiento de tratados de libre comercio entre Rusia y Estados Unidos. La verdad es que Rusia sí toma políticas un poco más abiertas al mercado, pero de ahí a generar un tratado de libre comercio con Estados Unidos hay una distancia gigante. La disminución del comercio internacional entre Europa y Rusia, la verdad es que el comercio internacional no se dio mayormente afectado. Y una fuerte recesión económica en el continente asiático tampoco es cierto. Es alternativa. Lo que nos queda es la B, la respuesta correcta. Bueno, queridos alumnos, sin más preguntas, quiero dar por finalizada la clase de hoy. Que tengan un muy buen descanso. La próxima semana vamos a pasar a temas de geografía. Así que los espero que tengan una muy buena semana, un muy buen descanso y hasta luego.